Antes de comenzar la reflexión, quisiera recordar que mañana, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en Nicaragua, por un decreto de conferencia episcopal, no es obligación, bajo pena de pecado mortal, asistir a misa. Este es el sentido del decreto. No quiso jamás conferencia episcopal quitarle importancia a la fiesta. En el calendario universal de la Iglesia es fiesta de guardar. Lo que no quería conferencia episcopal es grabar la conciencia de los nicaragüenses de tener que asistir a la misa de las fiestas, de algunas fiestas, bajo pena de pecado mortal. Quedan con toda la obligación, incluso bajo pena de pecado mortal, de asistir a misa, además de todos los domingos del año, el 8 de diciembre, que es la Purísima Patrona de Nicaragua, el 25 de diciembre, el nacimiento del Señor, la Navidad, el 1 de enero, que es Santa María, la Madre de Dios, y Corpus Christi, que es variable. Hay otra serie de fiestas que son de guardar en el calendario de la Iglesia Universal, que en Nicaragua no son de obligación bajo pena de pecado mortal. Por ejemplo, San José, por ejemplo, la Asunción, por ejemplo, todos los santos. Queda claro. Y pasado mañana, el día de todos los fieles difuntos, en este templo, como es la costumbre, tendremos una primera misa a las 9 de la mañana, a la misma hora en que solemos celebrar los domingos. Tendremos una segunda misa a las 11 de la mañana, a la hora de nuestra misa diaria, y una tercera misa a las 5 de la tarde, como lo solemos hacer los jueves por la tarde. Pues bien, lectura de hoy. El bellísimo, impactante evangelio tomado de Lucas, capítulo 13, versos del 31 al 35, le dicen a Jesús que Herodes lo está buscando para matarlo, que se vaya. Él se retira no porque le tenga miedo a Herodes, se retira porque tiene que ir a Jerusalén, sabe que tiene que pasar de este mundo al otro, y como expresa, no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero para mientras tanto, aun a pesar del peligro inminente de su propia existencia, hace la obra que le encomendó el Padre. E inmediatamente Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como una gallina lo hace con sus polluelos, pero no has querido? Y este mismo llanto de Jesús por Jerusalén, ¿cuántas veces tendría que ser de Jesús por León? Porque estamos en León. O Jesús por Nicaragua. Y las expresiones de Jesús por Corosaín, por Betsaida, por Cafarnaúm, ¿cuántas veces tendría que decir por León y por nuestra propia familia? Si otras ciudades en el resto del mundo tuvieran las facilidades que ha tenido León, total, León es la fuente de la fe de Nicaragua y Costa Rica. Ahora que estamos celebrando el primer centenario del nacimiento de la diócesis de Managua, de la diócesis de Granada, del vicariato apostólico de Búzios, nacen como parto de León. León es la fuente de la fe de Nicaragua y de Costa Rica. León es la diócesis madre, la diócesis de León. A algunos entienden la ciudad, no es la ciudad, es la diócesis, la iglesia de León. Padres que le están haciendo mucha bulla en otras partes, sí es lo normal. Cuando hay un cumpleaños, ¿a quién festejan? ¿A la mamá o al hijo y a la hija que cumple años? ¿A quién festejan?
Incluso algunas veces el hijo o la hija hasta se olvida que tiene mamá. Y los amigos y las amigas que llegan a la fiesta hasta se olvidan de que hay una mamá que fue quien gestó y quien parió al hijo y a la hija. No importa, normal. Díganme si no ustedes, mujeres que han tenido hijos, no se alegran con el cumpleaños del hijo y de la hija, aunque ustedes guarden un muy prudente y apartado lugar, mientras el otro se alegra y piensa que es el centro del mundo, y ustedes no dicen, es mi hijo, yo lo llevé, yo lo parí. Digo, a veces se olvida, y a veces no nos olvidamos que lo que interesa es la fidelidad al Señor. ¿Y cuánto hay de realidad? Y ahora me refiero a León. ¿Cuánto hay de realidad real de León? De lo que fue en un momento y que solo ha quedado en la imaginación de los poetas y de las estrofas de los cantores. ¿De verdad hoy es el cerebro de la nación? ¿De verdad hoy es el orgullo por la intelectualidad o por la borrachera, por el sexo desenfrenado y por la venta de drogas indiscriminada? De verdad, de verdad, de verdad. Ojalá que no se les ocurra decir que sigue siendo la ciudad más intelectual de Nicaragua. Se autoengañarían. Por esto llora Jesús. Y ojalá no se les ocurra decir que es la ciudad más católica de Nicaragua, se autoengañarían. Por esto llora Jesús. Porque Jerusalén, dormido sobre honores y glorias pasadas, se había olvidado de cómo tendría que vivir la ciudad de Dios. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido recoger a tus hijos bajo mis alas como hace la gallina con los polluelos, pero no has querido? Dicho en los últimos días del año litúrgico de la Iglesia, es una llamada a nosotros, a nuestras familias y a nuestras instituciones, a una conversión profunda y dejarnos cobijar por las alas de Jesucristo, cuando algunos a lo mejor están cobijados por otras alas o solo andan buscando el prestigio, el dinero o el poder. Me refiero a instituciones de Iglesia Católica. Lo mismo cofradías, movimientos, colegios, fraternidades, etcétera, que han perecido ante la tentación de ser algo distinto a instrumentos del amor infinito de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Pues si la verdad, no nos engañemos. Padre, que en otro tiempo, hoy, 31 de octubre del año del Señor 2013, y es el llamado a la conversión, al cambio, a encontrarme de verdad con el Señor. En la bellísima primera lectura de la carta de Pablo a los romanos, hay una serie de puntos para reflexionar, pero déjenme subrayar algunos que tantas veces se nos equivocan. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Desde luego, los que no son de Dios,
y los que no quieren la obra de Dios. Digamos lo más claro, el demonio y los que han preferido servir al demonio, aunque no sean muy conscientes de ello. Pregunta que hace y se autorresponde Pablo: el que no nos escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿O alguno piensa que Dios es pinche y piscirico? Nos lo da todo junto con su Hijo, absolutamente todo, en la medida que podamos recibirlo y que lo necesitemos. Por desgracia, algunas veces proyectamos nuestras debilidades, nuestros pecados incluso en el propio Dios, y nos hacemos a un Dios a nuestra imagen y semejanza, cuando es al revés. Nosotros que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, tendríamos que esforzarnos en reproducirlo en nuestra vida diaria. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Pues el que nos acusa día y noche, el demonio. ¿Padre, qué está diciendo? Pues sí. El demonio y los que escogen, aunque su conciencia no sea clara, ser del demonio. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Pues sí. Por el contrario, lo más propio de Jesucristo, nuestro abogado ante el Padre, es encontrar una causa por la cual invocar nuestro perdón. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Pero en nuestras oraciones, incluso de grupos católicos, brota espontáneamente la oración de Jesús: Padre, perdona a este grupo, perdona a estas personas, no saben lo que hacen. O brota más bien: Señor, hacerlo pagar todo lo que deben. O si quieren la versión de Esteban: Señor Jesús, no le tengas en cuenta este delito. O nos sale más bien la versión: esto ya no se lo pasé, hacerlo que pague, hacernos justicia, que sufran el mal que hicieron. ¿Cuál es la oración que sale de nuestros labios y de nuestros grupos? ¿Cuál es la acción que vemos de nuestros movimientos, de nuestras instituciones, incluso de las que presumen de ser supercatólicas? No nos engañemos si tantas veces estamos convirtiéndonos en agentes del diablo más que reproduciendo nuestra realidad de hijos de Dios. Padre, nos ofende, no, ¿cómo le voy a ofender? Véanse en el espejo de esta lectura, bellísima lectura. Si no, no se peleen cuando el médico les diga: miren, encuentro, por los síntomas, encuentro que tiene tanta enfermedad. No se peleen de que, ¿por qué me dice que tengo esa enfermedad? Sino, ¿para qué van a ver al médico? ¿Para que le diga una mentira? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para escuchar mentiras o para escuchar verdades? Si Dios mismo es quien nos perdona, ¿quién será el que nos condene? Cuidado. Cuidado los que andan condenando a diestra y siniestra. ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Condenar. Y cuando señalamos las fallas, es para que se puedan arrepentir y puedan cambiar y puedan salvarse.
¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que Dios nos ama, con que nos ama Cristo? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Qué podrá apartarnos del amor de Dios? Esa es la realidad. Dios nos ama con amor infinito. Y solo mi capricho puede apartarme del amor de Dios. Solo mi libertad mal utilizada. Solo cuando yo le diga al Señor, no te quiero amar. No quiero aceptar tu declaración de amor, es lo único que me puede apartar del amor del Señor. No obstante, Él seguirá insistiendo a tiempo y a destiempo en el interior de mi conciencia y en el exterior con la voz de la Iglesia, seguirá repitiéndome su declaración de amor y llamándome a la conversión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.